Y hermanos, vamos a comenzar entonces nuestra penúltima clase y vamos a continuar hablando acerca de los atributos de Dios. No de Dios, los atributos de la Escritura. Que en el fondo, porque son atributos de Dios, son también atributos de la Escritura, son similares. El primer atributo que vamos a ver, o que vamos a continuar viendo en realidad, porque ya hablamos un poquito, es el atributo de la autoridad de la Escritura. Entonces, como vimos anteriormente, la Biblia tiene autoridad porque Dios tiene autoridad. Entonces, la autoridad de la Escritura está basada en la autoridad de Dios. Entonces, el apóstol Pablo dice ahí en 2 Corintios 3, 16 y 17: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ya que la palabra es inspirada por Dios, ella tiene utilidad y ella tiene autoridad para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos y para instruirnos. Ella tiene autoridad para decirnos cómo debe ser finalmente el hombre. Por eso la confesión de fe dice ahí en el capítulo 1, párrafo 4, la autoridad de las Santas Escrituras, por las que ellas deben ser creídas y obedecidas, no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino exclusivamente del testimonio de Dios, quien en sí mismo es la verdad, el autor de ellas, y deben ser creídas porque son palabra de Dios. Entonces, aquí vemos cómo la autoridad de la Escritura es derivada de la autoridad de Dios. Si ella es la palabra de Dios, entonces debe ser creída y obedecida. No porque un hombre, no porque la iglesia me lo diga, sino porque su autor es Dios. También dice que en el párrafo 6, el consejo completo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria y para la salvación, fe y vida del hombre está expresamente expuesto en las Escrituras, o se puede deducir de ellas por buena y necesaria consecuencia. O sea que ella tiene autoridad en todo lo que es nuestra vida. Todo lo que está relacionado con nuestra salvación, pero no solamente tiene autoridad en este asunto que se podríamos llamar espiritual o religioso, sino que ella tiene autoridad en todo lo que nosotros creemos y en todo en el cómo nosotros vivimos. De todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para la gloria de Dios, para la salvación, fe y vida del hombre está en la Escritura. Y todo lo que ella dice entonces es autoridad, autoritativo para nuestras vidas. El capítulo 14, párrafo 2, en la misma confesión, dice: por esta fe, un cristiano cree que es verdadera cualquier cosa revelada en la palabra, porque la autoridad de Dios mismo habla en ella. Dice: por la fe, los creyentes creen que todo lo que dice la palabra es verdadero, por esta autoridad de Dios mismo que habla en la palabra. Por eso dice Barfield: Dios y las Escrituras son traídos en tal conjunción para mostrar que en la cuestión de la autoridad ninguna distinción fue hecha entre ellos. Vamos a ver aquí un par de pasajes que nos muestran una unión, una conjunción, como dice aquí Barfield, que están tan unidas que a veces es imposible distinguir entre la autoridad de Dios y la autoridad de la Biblia. Por ejemplo, en Gálatas 3:8 dice: la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Entonces, según Pablo, ¿quién le dio la buena nueva a Abraham? Dios. No. La Escritura. ¿Quién es el sujeto ahí de esa oración?
Abraham. A ver, no. El siguiente, la lectura. Vamos a tener próxima clase de hacer español castellano, gramática. Disculpa. ¿El sujeto quién es? La escritura. ¿Y qué hizo la escritura? Previendo. Dio de antemano. Ese es el verbo principal ahí. Dio de antemano la buena nueva a Abraham. ¿Cómo se lo tenemos que entender ese texto? ¿Cómo la escritura le dio a Abraham la buena nueva? Que es Dios. ¿Qué fue Dios? Miren, veamos en Génesis 12, 1-3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Quién le dio aquí la buena nueva de la bendición a las naciones? ¿A Abraham? Jehová. ¿Pero quién dice Pablo que lo hizo? La escritura. ¿Cómo podemos interpretar esto? ¿Se equivocó Pablo? Jehová a través de la escritura le dijo. Es que hay tal autoridad La escritura es voz de Dios. que la escritura sería la voz de Dios. O sea, es Dios mismo. Lo que veíamos el día que era el aliento, el soplo de Dios mismo. Entonces es tanta la conjunción, como decía Barfield, que a veces el nombre de Dios es reemplazado por la escritura. Para mostrarnos que la autoridad no hay distinción entre la autoridad de Dios y la autoridad de la Biblia. Otra, Romanos 9:17. Porque la escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. ¿Quién dijo a Faraón? La escritura. Pero ahora nosotros vemos en Éxodo 9, del 13 al 16. Entonces Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿Quién le dice a Faraón: para esto te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra? Jehová. Jehová le dice a Moisés: dile a Faraón que yo digo. Pero Pablo, cuando va a citar esa frase, esa afirmación, nos dice que fue la escritura quien lo hizo. Ni siquiera dice que Moisés le dijo. No, sí, dice que dijo a Moisés: levántate y anda delante de Faraón y dile: Jehová dice. Entonces manda a Moisés que le diga: Jehová te manda un recado. Jehová dice que Él te levantará, o que Él te levantó, para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Entonces, como dice aquí Vincent Cheung tiene algunas cosas muy buenas y otras cosas muy malas. Así que como los pescados hay que comerlos con cuidadito con las espinas. Pero en esto, en la parte de la bibliología de él, es súper bueno. Entonces él dice: creer y obedecer la Biblia es creer y obedecer a Dios. No creer y no obedecer la Biblia es no creer y no obedecer a Dios. La Biblia no es apenas un instrumento a través del cual Él nos habla, sino que las palabras de la Biblia son las palabras mismas de Dios, hablando. No hay diferencia. La Biblia es la voz divina para la humanidad y su autoridad es total. Entonces, algunas personas nos van a decir, a quienes pensamos así: ustedes son bibliólatras, adoran la Biblia. Yo escuché a alguien que dijo: ustedes tienen un papa de papel, refiriéndose a la Biblia, como si ella fuera un papa para nosotros. Eso es no entender la naturaleza de la Biblia. Nosotros no adoramos la Biblia,
pero entendemos que la Biblia es la palabra de Dios y que por lo tanto es su autoridad. Ella no tiene valor o autoridad en sí misma, pero que le da toda la autoridad es Dios, porque Él tiene toda autoridad. Entonces, yo no puedo decir yo obedezco a Dios, pero no obedezco a la Biblia. No existe, porque no se puede hacer esa dicotomía, porque la Biblia es la palabra de Dios. Otro atributo es el de la suficiencia de la Escritura. Dice la Biblia, contiene información suficiente para que alguien, no solamente para encontrar la salvación en Cristo, sino que para, subsecuentemente, recibir instrucción y dirección en todo aspecto de la vida y pensamiento, sea por declaraciones explícitas de la Escritura o por inferencias necesariamente retiradas de ella. Entonces, la Biblia contiene la información, todo lo que nosotros necesitamos para vivir está en la Escritura. O está explícitamente en la Escritura, o está, se puede sacar por inferencia. Por ejemplo, la matemática está en la Escritura. ¿Sí? ¿Cómo? Por la lógica. ¿Cómo por la lógica? O sea, tiene distintos tipos de ingeniería tiene dentro de la escritura, tanto en la construcción del templo, tiene matemática, cuando Dios manda a Noé a construir, también le dice, le nombra números, o cuando en el principio también Dios separa en distintos, el 7 días, o sea, el 6 días hizo la creación, el séptimo descansó, hay un montón, él mismo se llama un ser infinito dentro de la palabra, y también tiene matemática. Entonces nosotros encontramos los principios de la matemática en la Escritura. Y los principios en los cuales se basa toda la matemática, el principio de adición, por ejemplo. La multiplicación. Nosotros lo encontramos en la Escritura. Y por eso nosotros podemos saber que la matemática es verdadera. Porque la Biblia lo afirma de forma inferencial. El libro de números. Claro. Entonces cuando la Escritura va a decir el primer día, el segundo día, otro día, otro día, otro día, suman 6. Ahí encontramos un principio que es de adición. Y ahí tenemos gran parte de la matemática ya explicada en Génesis 1. Sabiendo la adición, sabemos multiplicar, sabemos restar, sabemos dividir. Entonces, esta ciencia de la matemática encuentra apoyo en la Escritura. Y eso es lo que nos da seguridad de que 1 más 1 es 2. Hay otras cosas que nosotros no tenemos apoyo en la Biblia. Por ejemplo, la sociología. Por lo tanto, hay todo lo que diga la sociología es meramente opinión. Si no es lo que está basado en la Escritura. Y por eso nosotros encontramos en sociología, en psicología, en un montón de estas ciencias que son opiniones. En realidad encontramos una escuela que dice que funciona de una forma, otra escuela que dice que funciona de otra forma. Dentro de la psicología hay muchas escuelas que son contradictorias entre ellas. Porque al final no pasan de opiniones. El mismo Cheung dice, la Biblia contiene todo lo que es necesario para construir una cosmovisión cristiana comprensiva que nos capacite para tener una verdadera visión de la realidad. La Escritura nos transmite no solamente la voluntad de Dios en asuntos generales de la fe y conducta cristianas, pero al aplicar preceptos bíblicos podemos también conocer su voluntad en nuestras decisiones específicas y personales. Es cierto que la Biblia no me dice, por ejemplo, con quién yo me tengo que casar. Nunca voy a leer la Escritura de cásate con Bárbara. Pero la Biblia me va a enseñar principios
por los cuales yo puedo tomar decisiones y saber que estas decisiones le agradan a Dios. Y que en el fondo eso es lo que yo tengo que buscar. La Biblia contiene todo lo necesario para que yo pueda mirar al mundo de forma correcta. Porque el mero hecho de mirar el mundo no significa que yo lo voy a interpretar bien. ¿Quién es el único que interpreta bien la historia? Es Dios mismo. ¿Cómo? Porque el dueño de la historia, Él es quien sabe desde el principio cuál es el propósito de la historia. Él es que suceda la historia de tal forma como sucede. Entonces yo miro, y si yo hubiera estado, por ejemplo, en Israel, saliendo de Egipto, si yo no sé nada acerca de Dios, yo lo único que veo es que el mar se separa. Ahora, ¿cómo puedo yo interpretar de que el mar se separó por la acción de Dios? Porque Él me lo enseña. Entonces, la Escritura es parte de eso, es la interpretación de la historia para proveernos la forma en la cual nosotros tenemos que interpretar la historia e interpretar todas las cosas que nos suceden a nosotros en el día a día, para que podamos interpretar la providencia divina. Entonces, la Biblia nos provee esos principios para nuestra fe y nuestra conducta. 2 Timoteo 3, 16 y 17 lo leímos recién, donde nos dice que el fin de la Escritura es que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. ¿Hay alguna buena obra que necesite algo más que la Escritura? No. Dice que la Escritura es útil para prepararnos para toda buena obra. No hay nada que yo pueda hacer como buena obra que necesite algo más que la Escritura. Entonces ella es suficiente. No necesito añadirle nada más. Si Dios provee todo el conocimiento necesario para la vida del hombre. Nosotros podemos preguntarnos, pero ¿cómo todo si la medicina, por ejemplo, no habla nada acerca de la cura del cáncer? Pero el hombre vivió sin necesitar la cura del cáncer. ¿Es necesario para la vida del hombre saber cómo se cura el cáncer? No. Sí, antes de que se inventara la ciencia, el hombre ya vivía. Incluso vivía más que nosotros. Antes de la caída, o sea, antes del diluvio, por ejemplo. Sí. La Biblia es suficiente. Si bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. ¿Qué es lo que yo necesito para caminar bien? Un bastón. Necesito la ley de Jehová. Para yo aprender a caminar, que es figura de vivir, lo que yo necesito para vivir bien es la ley de Jehová. Y eso me basta. Entendiendo precisamente que uno vive en la fe. Porque cuando se va a definir una obra verdaderamente buena, tiene que tener las tres características que es para la gloria de Dios, conforme a la ley y con verdadera fe. Sí. Porque si no pasaría a ser una obra relativamente buena, como podrían hacer los impíos, paganos. Claro, pero podían cumplir la ley, pero si no había fe por medio y no era para la gloria de Dios, entonces no era contable. Claro. Pero al final, ¿cuál es la guía que me va a ayudar? Porque tampoco es la fe y el propósito lo que van a hacer que la obra sea verdadera. Las tres. Tiene que estar las tres. Muchas gracias. Chao, gracias. Es necesario que esté la guía de la palabra, porque con la mera intención no hace que la obra sea buena. Una obra es buena cuando hecha en obediencia a la palabra, va a ser resultado de la fe, tiene como motivación la gloria de Dios, pero la guía es la ley. La ley, entonces, es lo que me permite que yo camine bien. Es el mapa.
Deuteronomio 4:2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordene. Deuteronomio 12:32. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Entonces la afirmación de la Escritura de que no hay que añadir a la palabra de Dios significa que ella es suficiente. Si no fuera suficiente, yo necesito añadir. Pero nosotros entendemos, a la luz de la revelación bíblica, que estos no añadir o no añadirán son, digamos, parcelados. Porque aquí en Deuteronomio dice que no tenemos que añadir, pero luego continúa añadiendo revelación. Lo que nosotros no tenemos que añadir es a la palabra de Dios. No dice solamente hasta aquí, a la palabra de Dios. Cuando ya nosotros llegamos a Apocalipsis, y que es el fin del proceso revelacional, ahí sí, ese no añadir que encontramos al final de Apocalipsis es final. A no ser que nosotros creamos que Dios continúa revelándose. Pero que eso niega otras verdades de la Escritura, como la cesación de la profecía. Y niega la insuficiencia. Y niega la suficiencia, claro. Todo lo que el hombre necesita hacer para ser irreprensible es andar en la ley del Señor. Ella es suficiente. La unidad de la Escritura es otro de los atributos. ¿Y por qué es necesario hablar de la unidad de la Escritura? Porque hay un problema en la iglesia donde se piensa y se lee la Escritura como si no hubiera unidad. Quienes leen la Escritura de esa forma se llaman dispensacionalistas. El dispensacionalismo dice, había una parte en la que Dios se revelaba, pero luego después se revela de otra forma, y todo lo que dijo hacia atrás queda abolido. Y lo que enseña ahora es nuevo. Luego hay otra forma de relacionarse, y todo lo que enseña es nuevo, y lo de atrás queda abolido. Muchos de ellos llegan después del Nuevo Testamento y dicen, todo lo que está en el Antiguo Testamento está abolido, ya no tiene ninguna utilidad para nosotros. ¿Han escuchado que la gente dice que, aunque es una afirmación bíblica, pero se entiende mal, que ya no necesitamos de la ley porque ya no vivimos en la ley, sino que vivimos en la gracia? Esa afirmación, cuando se dice entonces que ese no necesitar de la ley, si significara que los mandamientos no tienen ninguna utilidad para nosotros, está mal entendido. Pero de esa forma la ven muchas personas. O por ejemplo, cuando vamos a hablar acerca del bautismo. ¿Por qué se niega el bautismo de niños? Conversen con cualquier bautista y le van a decir así, ¿dónde el Nuevo Testamento dice que hay que bautizar niños? Esa siempre va a ser el primer fundamento de ellos. ¿Dónde el Nuevo Testamento dice que hay que bautizar niños? Pero nuestra respuesta es la Escritura, no solo el Nuevo Testamento. Nosotros tenemos que entender todo el Nuevo Testamento a la luz del Antiguo. Entonces, nuestra discusión acerca del bautismo no comienza en Mateo, comienza en Génesis. Y entender que desde Génesis, entonces, el argumento viene y que va a ayudarnos a entender el bautismo de los niños a partir de la circuncisión. Pero si yo pienso que eso de allá no me sirve para nada, yo voy a tener un entendimiento distinto de la Escritura. O acerca de la forma del gobierno. Si el gobierno presbiteriano está basado en gran parte en la enseñanza del gobierno de Israel, de la iglesia en la antigua alianza. Si yo saco todo el Antiguo Testamento, me va a costar mucho diferenciar una forma de gobierno que sea bíblica. Y por eso muchos dicen, no, que no existe forma de gobierno bíblica. Si nosotros vamos al Antiguo Testamento y trazamos la continuidad hasta el Nuevo, es claro. Entonces es necesario hablar acerca de la unidad de la Escritura. Cuando el diablo
tienta al Señor Jesús. Encontramos el relato ahí en Mateo 4. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Aquí hay afirmaciones de Satanás y de Jesús. Ambas son bíblicas. Si la afirmación de Satanás también es bíblica, mal entendida. Por eso no siempre que me dicen un versículo está bien. Hay que entender lo que dice el versículo. Satanás es el maestro de sacar los versículos de contexto. Cuando tentó a Eva, lo que hizo fue sacar la palabra de Dios de contexto. Y aquí cuando él va a tentar a Jesús, también saca el texto de su contexto. Pero el Señor Jesús responde con la Biblia y le va a dar el contexto. Pero qué interesante que el Señor Jesús responde y usa un versículo de Deuteronomio 6. ¿Y qué tiene que ver esto con la unidad de la Biblia? Tiene que ver todo. ¿Por qué? El Señor está usando la misma palabra para defenderse. Y no está aboliendo el Antiguo Testamento, sino que lo está usando para defender el argumento que sobre el diablo. Si el Antiguo Testamento no tuviera validez para nosotros, Jesús no podría usarlo para argumentar. Pero nosotros encontramos en todo el ministerio de Jesús el uso del Antiguo Testamento. Y no como algo distinto a lo que Él va a enseñar, sino como el fundamento de lo que Él está enseñando. No, y Él mismo dijo que Él no venía para abolir la ley, sino para cumplirla. 1 Corintios 10:11 dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Aquí estaba contando la historia de Israel, el apóstol Pablo. Dice que todo lo que aconteció a Israel sirve como ejemplo para nosotros. Que de hecho le aconteció a ellos para que nosotros lo supiéramos y pudiéramos aprender. O sea, todo lo que está en el Antiguo Testamento es para quién? Para nosotros. No hay discontinuidad, todo lo contrario. Hay unidad, porque el mensaje continúa siendo el mismo. A veces se nos enseña, el Antiguo Testamento es ley, el Nuevo Testamento es gracia. Falso. Desde la caída existe la gracia. El que Dios matara animales para cubrir a Adán y Eva es gracia. Y es la demostración de que el sacrificio cubriría los pecados. Cuando llegamos al libro de Levítico, encontramos sacrificio, sacrificio, sacrificio. No tiene nada distinto del Nuevo Testamento. Porque el Nuevo Testamento es sacrificio, sacrificio, sacrificio. No el nuestro, pero el de Cristo. Entonces el mensaje no cambia. Lo que antes era sombra, lo que antes podía ser un poco oscuro, el Nuevo Testamento es claro. Pero el mensaje continúa siendo el mismo. Por lo tanto, el Antiguo Testamento tiene autoridad para los creyentes del Nuevo Testamento. Lucas 24:27. Jesús con los discípulos camino de Emaús. Y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Entonces está interpretando desde Génesis hasta Malaquías, que todo esto hablaba acerca de él. Bueno, pero si lo de atrás queda es descontinuado, o si el mensaje del Antiguo Testamento no es el mismo del Nuevo, Jesús estaba dando la hora.
Pero lo que él dice y lo que el texto dice es que tanto la ley como los profetas hablaban acerca de él. Y él le enseñaba entonces a interpretar bien el Antiguo Testamento. Y fíjense después cuando nosotros leemos el discurso de Pedro, ahí encontramos a Pedro interpretando muy bien el Antiguo Testamento y haciendo citaciones del Antiguo Testamento. Cuando en este momento, que era un poco antes de que Jesús ascendiera, no sabían interpretar el Antiguo Testamento. Pero cuando desciende el Espíritu Santo los capacita también para poder interpretar bien. Y de hecho, después de este texto nos dice que Jesús les enseña a leer el Antiguo Testamento. Y ahora pueden. Después cuando leemos el discurso, la defensa de Esteban, en Hechos 8, 7, 8, 7, encontramos también un discurso en el cual Esteban desde el principio les va explicando lo que ellos hicieron con Jesús y que Jesús era el Mesías. Hace una clase de interpretación o un resumen del Antiguo Testamento. Entonces, si no vemos esa unidad, es porque no sabemos interpretar el Antiguo Testamento. Pero está ahí, hay una unidad en el mensaje de la Escritura. Por eso Spurgeon dijo: en cualquier lugar que usted corte la Escritura, brotará de ella la sangre del Cordero. Algunos piensan que el Antiguo Testamento habla de la religión del judaísmo y el Nuevo Testamento del cristianismo. La verdad es que el Antiguo Testamento no habla de la religión del cristianismo también. El judaísmo es una desviación del cristianismo. Pero el Antiguo Testamento es un libro cristiano. Por lo tanto, desde Génesis hasta Apocalipsis, el mensaje es Cristo. Vamos a llegar de distintas formas a poder interpretar el Antiguo Testamento y ver a Cristo en el Antiguo Testamento. Pero están los caminos. Vean el video de predicación expositiva de la última clase. Hablamos acerca de esos caminos para llegar a Cristo en el Antiguo Testamento. Están ahí. Tenemos que buscarlo, tenemos que ver a Cristo. No colocarlo a la fuerza, sino que sacarlo porque el texto lo dice. Y no porque este texto de forma aislada, sino que a la luz de toda la revelación, los textos nos van a hablar acerca de Cristo. ¿Y qué es lo que le da unidad entonces a la Escritura? La continuidad. En la continuidad del mensaje acerca de Cristo. Además, ¿cómo podemos ver la unidad de la Escritura? En que tiene un autor. Si nosotros miramos el aspecto sin el milagro, claro, tiene muchos autores. Pero considerando el milagro, y como dijimos al principio, la única forma de entender el fenómeno de la Escritura es considerarlo a la luz del milagro, de la inspiración, tiene un autor. Y por eso el mensaje es uno. Hay unidad en toda la Escritura. La unidad de la Escritura es importante para la interpretación y el estudio de ella. En la Escritura no existen versículos que puedan ser citados sin mirar a la Biblia como un todo. Un principio básico de interpretación. Cualquier texto que yo vaya a interpretar, tengo que interpretarlo a la luz del todo. Ningún texto, de forma aislada, me puede contradecir el mensaje de la Escritura. Si contradice o si parece contradecir, no lo estoy analizando bien. Entonces, esa es una regla básica para saber si estoy interpretando bien. Porque si ella tiene unidad, si ella es el producto de una mente, no hay contradicción. Porque esa mente es perfecta, en la cual no hay contradicción. Entonces, es importante tener en la mente este asunto de la unidad de la Escritura, para que yo pueda ser un buen intérprete, sobre todo del Antiguo Testamento. La necesidad de la Escritura es otro de los atributos, el cuarto y último de estos atributos que estamos viendo en la Escritura.
Y este es un atributo importantísimo porque sin duda es un fundamento de nuestra historia protestante. Cuando hablamos acerca de las 5 solas de la Reforma, o las 5 solas del protestantismo, conocemos que la primera de ellas es la sola Escritura. Solo la Escritura. No necesito nada más que la Escritura para saber cómo es Dios y lo que Él exige de mí. Los católicos, los espiritualistas o mormones aceptan la utilidad de la Escritura, pero no la necesidad de ella. Para los católicos es primero la Iglesia, y la Escritura es un producto de la Iglesia. Por lo tanto, la Escritura no es necesaria. Existe iglesia sin Escritura. Para los protestantes no existe iglesia sin Escritura. Porque una marca de la iglesia es la Escritura, la predicación de ella. Entonces la confesión de fe, el capítulo 1, párrafo 1, dice: aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de providencia manifiestan la bondad, sabiduría y poder de Dios, ahí está hablando acerca de la revelación general, de tal manera que los hombres quedan sin excusa, sin embargo, no son suficientes para dar aquel conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. La salvación general, la revelación general, aunque me muestra el ser de Dios, no es suficiente para que nosotros podamos ser salvos, para conocer acerca de Dios y cómo ser salvos, o su voluntad para nosotros. Por lo que le agradó a Dios en varios tiempos y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia, y además para conservar y propagar mejor la verdad y para el mayor consuelo y establecimiento de la iglesia contra la corrupción de la carne, la malicia de Satanás y del mundo, le agradó dejar esa revelación por escrito, por todo lo cual las Santas Escrituras son muy necesarias, y tanto más cuando han cesado ya los modos anteriores por los cuales Dios reveló su voluntad a la iglesia. ¿Por qué es necesario la palabra? Ahí está la voluntad, ¿sí? Porque ahí está la voluntad del Señor. Pero ¿cuáles son los dos argumentos que coloca aquí la confesión de fe? Que uno es necesario para la salvación Porque ahí conocemos al Dios verdadero, el único Dios. ¿Qué más? Porque la creación no es suficiente. ¿Y qué más? está revelando su voluntad. Porque cesaron los otros dos modos de revelación, o sea, los otros modos. Esos son los dos argumentos que está dando aquí este párrafo de la confesión. La revelación general no me permite conocer la voluntad de Dios. Entonces Dios quiso revelarse con B corta. Revelarse y dar a conocer su voluntad, y quiso que esta forma, o esta voluntad suya, quedara escrita, para que quedara por los tiempos, para que no fuera corrompida, porque si fuera solamente de oído podría ser corrompida. Entonces, ya que la revelación general no era suficiente, Él quiso darla de forma especial y que quedara escrita. Y se hace más especial todavía y más necesaria, porque esta revelación que Él daba de sí, en la cual Él mismo se mostraba, por ejemplo, en teofanía, se mostraba como el ángel, se mostraba en sueños, en profecías, en lenguas, estas cosas ya cesaron. Entonces Dios hablaba antes inmediatamente, o sea, sin medios. Pero cuando Él dejó de revelarse inmediatamente, Él dejó un medio para revelarse: la Escritura.
Entonces es necesaria. Si la iglesia todavía continuara las profecías, el don de profecía, entonces la Biblia no sería necesaria. No, porque el pastor va a profetizar todo el tiempo. Ella es necesaria porque cesaron esas formas. Y porque la revelación general no es suficiente. Es interesante que este argumento, aunque luego lo vamos a hablar, no luego, en el tiempo más vamos a hablar acerca de la neumatología, del estudio del Espíritu Santo, pero este argumento ya en sí mismo nos muestra la cesación de los dones revelacionales. La cesación de la profecía, la cesación de las lenguas, de los sueños, de las visiones. Este argumento es sacado de toda la Escritura. Yo hice mi tesis del seminario en relación a la cesación de las lenguas. Así que, desde ya inscríbanse en el curso de neumatología. Wayne Grudem dice: decir que las escrituras son necesarias significa decir que es necesaria para conocer, o que la Biblia es necesaria para conocer el Evangelio, para conservar la vida espiritual y para conocer la voluntad de Dios, pero no que sea necesaria para saber que Dios existe o para saber algo sobre el carácter y las leyes morales de Dios. Porque el carácter moral de Dios no se ha revelado por medio de la revelación general. Todos saben que Dios es bueno. Todos, dice la Escritura, que se revela por medio de la creación su eterno poder y deidad. Se revelan por medio de las cosas creadas. Pero en la Escritura yo conozco ahora el Evangelio, su voluntad para nosotros. Más allá que de conocer solamente su presencia o su existencia, yo puedo conocer su voluntad. Y Wayne Grudem habla acerca de la necesidad, aunque él es continuista. Es una paradoja en él. Romanos 10, del 13 al 17, dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el Evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Es posible creer sin la Escritura? No se puede. Por eso nosotros podemos, confiados en lo que la palabra dice, creer que aquellas culturas donde la Biblia no llegó, no hubo salvación. Porque es imposible creer si no hay palabra predicada. ¿Cómo creerán si no les fuere predicado? De ninguna forma. Por lo tanto, es necesaria la Escritura para la salvación de las personas. Mateo 4:4 dice: Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así como el pan, la comida, nos sirve para que nuestro cuerpo físico pueda existir, la palabra de Dios es necesaria para que nuestra alma pueda vivir. Sin ella solo hay muerte. Entonces, la Escritura es necesaria para la vida espiritual y la vida eterna del hombre. El último, había dicho antes, ese era el último, ¿no? Sí. Soy como pastor que empieza con la conclusión media hora antes. Ahora sí que es el último. La claridad de la Escritura. Ronald Hancock
Yo traduje parte de este libro donde estoy citando las citas de Ronald Franco, está en mi blog. Hay dos libros, uno que se llama Lámpara es tu palabra y otro que se llama La espada de Dios. Si ustedes entran en el blog pueden conseguirlo, ahí está en PDF. Son dos textos cortitos. Entonces en ese libro Ronald Franco dice, la perspicuidad, que es el nombre difícil para decir claridad, es parte del milagro de la Escritura. Especialmente porque la Escritura revela a Dios. Él, el Dios infinito y eterno, no solamente quiere revelarse a nosotros, sino que también lo hace clara y simplemente. Siendo Dios alguien que naturalmente es imposible de ser conocido, y Él quiere revelarse, Él se revela a nosotros de forma clara y simple. La escritura es clara. No es difícil en sí misma. Muchas veces nos es difícil por causa de nuestro pecado. También hay que reconocer, porque el apóstol Pedro lo dice, hay textos que son más difíciles que otros. Pero interpretados a la luz de textos fáciles, esos textos son entendibles. La cuestión es que la Biblia es un texto que tiene que ser entendido. Por lo tanto, no es oscuro. Si Dios quiere revelarse, no va a revelarse en un texto oscuro. No tiene sentido. Incluso las parábolas, si no fuera por el pecado, sería muy fácil de interpretar. Cuando Jesús dice que Él habla por parábolas para que los que no tienen que entender no entiendan, no es porque la parábola en sí misma sea difícil, sino porque su corazón está cegado. Pero Dios se revela de forma clara y simple. El apóstol Pedro dice ahí en 2 Pedro 3:16, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces la claridad no significa que todo es igual de sencillo. Debemos reconocer que sí hay cosas que son complicadas, difíciles. Pero sin embargo, las cosas necesarias para la salvación, el Evangelio, no es difícil de entender. Está claramente expuesto en las palabras. Tanto así que el salmista dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si la Biblia no fuera clara, no podría ser lámpara para mis pies. Si fuera un texto oscuro, difícil de entender, no podría ser la guía para mi vida. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. No es necesario ser un doctor en teología para poder entender la Biblia y obtener la sabiduría de la Biblia. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Da claridad a nuestro camino, da claridad a niños y a personas simples. Entonces la claridad de la Escritura es lo que me permite al final poder interpretar textos oscuros, textos difíciles. Y por eso que continuamos creyendo en la claridad de la Biblia, incluso cuando tiene textos difíciles. Porque los fáciles me ayudan a interpretarlos. Pero otra cosa que es interesante es que la Biblia es clara para los creyentes. O se hace clara a los creyentes. Ahí es cuando uno debe tener claro cuando una persona dice que lee la Biblia y si no entiende, y dice, es porque hasta aquí no debo entender el Señor y se quedan con eso. Uno debería ganarlo en ese sentido, porque la misma Escritura te dice que es clara y es para es la relación que tiene. Pero sin duda va a exigir que nosotros escudriñemos la Escritura, porque tampoco yo la leo por encima y voy a entender todo. No, obviamente no. Entonces, es necesario para poder entenderla que nosotros vamos estudiando.
Y en la medida que más estudiamos, más vamos a comprender de ella. Pero sin duda, para que nosotros podamos entenderla, es necesaria la obra del Espíritu Santo. Y por eso el apóstol Pablo, ahí en 1 Corintios 2:14, dice que los impíos no la entienden, porque estas cosas se han de discernir espiritualmente. Es necesaria la obra del Espíritu Santo para poder traer claridad al entendimiento de la Escritura. ¿Alguna pregunta con relación a los atributos? ¿No? ¿Comentarios? No. Vamos entonces a tener 10 minutos más de descanso y luego pasamos a la última de las clases.